Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Estamos de vuelta, 25 minutos sobre las 8 de la mañana en esta jornada de miércoles. Acabamos de escuchar al presidente del Cabildo, Sergio Lloret, sobre esa reunión que va a tener lugar esta mañana con responsables de inmigración y donde se va a pedir, desde luego, que debido a los buenos datos de Fuerteventura haya un descenso en el nivel, un aumento en este caso, o una mejora de las medidas. Eso contribuiría y mucho al sector turístico. De eso vamos a hablar hoy. Jessica de León, responsable de turismo del Cabildo, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como responsable de turismo es la segunda vez que pasa por esta casa, la otra vez fue compartida Sí. con el resto de las concejalas para una Semana Santa que, bueno, no ha sido tan mala como se esperaba y ahora me imagino que trabajando ya de lleno en la previsión de verano. Sí, la Semana Santa finalmente fue una Semana Santa, vamos a decir la palabra coloquialmente, de salvar los muebles, ¿no? Las cancelaciones se suplieron por otras reservas de última hora, toda vez que se permitió los viajes con test, lo cual nos lleva a una reflexión de que las personas que están viajando están empezando a normalizar ese gasto dentro del paquete turístico, la realización de un test. Por tanto, habría que hacer una reflexión y hoy la voy a plantear con el sector a las 12 de la mañana, que nos reunimos nuevamente en esa intención de mantener líneas estrechas, no solamente con los ayuntamientos, sino también con el sector turístico, y es una de las cosas que vamos a hacer. No quiero empezar sin empezar felicitando a los majoreros porque ha pasado la Semana Santa y esa campaña de concienciación que decíamos de por favor cumplan las normas, que tenemos las UCIs, la presión hospitalaria la tenemos muy alta, ha surtido efecto y efectivamente hemos pasado la Semana Santa y los niveles se han mantenido más o menos estables. Por tanto, felicitar a todos los que han cumplido la normativa, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han ido castigando sistemáticamente a los sancionadores y eso se ha notado en el comportamiento general de la ciudadanía. Y por supuesto que ahora mirando ya al verano y fundamentalmente a la campaña de invierno, que ahí es donde tendremos que echar toda la carne en el asador, porque lo que nos comenta precisamente el sector es que las buenas reservas en datos, en previsión de datos de cómo vaya el ritmo de vacunación, que para verano se espera que ya haya vacunación alta, no solamente en España, sino en los países emisores de turistas para Fuerteventura, como pueden ser Reino Unido, Alemania, pues se esperan muy buenas reservas y están teniendo, de hecho, reservas ya considerables de cara pues, a octubre, noviembre y diciembre. Bueno, incluso hay muchos hoteles en Fuerteventura que ya tienen previsto volver a abrir sus puertas a partir de junio. Mucha parte de los sectores decía, bueno, en algún momento hay que volver a abrir, hay que volver a readaptarse. ¿A partir de junio veremos una apertura significativa? Sí, yo creo que van a volver a abrir como lo hicieron el verano pasado, que al final fue un verano con unos niveles de ocupación media en torno al 50, 40, 50%, que no es un gran nivel de ocupación, pero hay que recordar que ahora mismo un hotel cerrado genera un gasto mensual de unos 200, 300.000 euros en función del volumen, con lo cual esa apertura con un nivel de reserva del 50-60, a Fuerteventura por lo menos le ha permitido que en el mes de enero no hayan bajado los precios, que es algo importante para el sector. Ahora pues lo que toca es trabajar de cara al verano y el verano lo vamos a enfocar por dos mercados que a priori nos parecen más seguros, que van a ser más estables, como puede ser el mercado canario, enfocarnos toda hacia el mercado local, la gente está viajando entre islas y eso se nota, y por otro lado el mercado nacional, que ha sido, me sentaba con un representante del sector y me decía que desde el año 2008 que cayó el mercado nacional, Fuerteventura no ha ido por una apuesta arriesgada por el mercado nacional y yo creo que estamos en el mejor momento de hacerlo. Efectivamente, y además, bueno, que es habitual encontrarnos por la isla con peninsulares que siguen eligiendo Fuerteventura.
Bueno, no hay que decir que ha sido trending topic Fuerteventura en Semana Santa, Sí. porque bueno, se ha conseguido en las redes sociales y esto es una magia que hace Twitter gracias a la participación de todos un los... youtuber que estuvo aquí. Un youtuber estuvo aquí, puso la palabra Fuerteventura y de repente fuimos trending topic. A veces la gente cree que le damos demasiada importancia a eso, pero es que eso es impagable. O sea, eso lo vamos a cuantificar y yo soy en eso bastante escrupulosa. En publicidad, que tengan que pagar el contribuyente para que venga aquí ese retorno y no tenemos dinero para pagarla. Es como si la Coca-Cola mañana decidiera nombrar a Fuerteventura. En estos momentos los youtubers llegan a millones de personas en el mundo y que nos nombren gratuitamente es una suerte. Es una suerte y además todo el mundo empezó a volcar sus experiencias porque todo el mundo ha estado en Fuerteventura en algún momento, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre cómo va a ser esa nueva forma de entender la promoción, si se va a apostar más por la digitalización, por otro tipo de canales, pues eso, por ejemplo, YouTuber, Twitch, Instagram, todo lo que está utilizando ahora mismo un sector importante. Pero hoy se está hablando mucho de los fondos europeos y del papel que le ha dado al sector turístico, Europa en este caso, que queda en una 8ª posición. Claro, comparado con grandes regiones europeas que quizá pues tengan otras fuentes de ingresos, se puede entender, pero si lo contextualizamos a España y si aún así lo desescalamos más a Canarias, ¿cómo nos va a afectar esta forma de entender los fondos europeos? Ciertamente yo creo que ahí tenemos dos retos y es integrar el turismo en el resto de prioridades que da la Unión Europea, como puede ser pues la industrialización, entendiendo por la I+D+I en la industria. A veces, si lo desescalamos, la visión local nos impide ver el conjunto y es lo que no debemos hacer. Yo creo que el turismo tenemos que pensarlo también en repensar el turismo para el residente, para el que está aquí, integrarlo en, pues, porque lo está pasando, ¿no? Por ejemplo, con el sector vacacional. Es un claro ejemplo de cómo el sector turístico se mete en lo urbano, se mete en lo residencial y tenemos que repensar toda esa forma y todos esos modelos y estamos en un buen momento y además, aunque eso sea así, hay 1.600 millones que van a venir a Canarias para el sector turístico y Fuerteventura no puede estar a la cola de las inversiones como ha estado hasta ahora porque precisamente somos la isla en la que el turismo es nuestra única fuente de ingresos. Y esto el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo parece ser que lo ha entendido y está en predisposición. Ahora bien, tenemos que hacer los deberes en casa. Tenemos que presentar proyectos. El otro día y esta mañana pretendo hacérsela llegar al sector. Tendríamos un balance del PITCAN, del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, cuánto dinero ha llegado en las últimas 4 anualidades. Fuerteventura es la 5ª isla, por detrás del Hierro y de La Gomera. Evidentemente el top 10 de las inversiones se lo lleva Tenerife, con 660 obras. La 2ª isla es Gran Canaria, con 265, y Fuerteventura no supera las 100. Estamos en un 86. Con 86 obras en 4 años es un rotundo fracaso para un gestor en turismo. Y nosotros lo que tenemos que hacer desde los ayuntamientos y desde el Cabildo es colaborar para intentar incentivar, mejorar, rehabilitar, digitalizar. Todos esos fondos vienen precisamente para modernizar el destino. Y no creo que tengamos que estar en el vagón de cola, al revés, pero es verdad que en casa también tenemos que hacer los deberes. Por ejemplo, se me ocurre Costa Calma. Por ejemplo, zonas que han estado muy, muy deprimidas, muy abandonadas durante todos estos años. Por ejemplo, Costa Calma, por ejemplo, algunas zonas del Cotillo que también han sufrido un proceso de urbanización muy rápido, que empiezan a consolidarse como un destino turístico que no lo era un destino de visita, pero ya no. Como por ejemplo Corralejo, que tiene muchas zonas que modernizar, que en los últimos años hemos visto un cambio de imagen de Corralejo a muy bien. Como por ejemplo Morrojable, que tiene que seguir avanzando. Es decir, los pulmones turísticos de la isla de Fuerteventura tienen que crecer a mejor. Y después los entornos rurales, porque los fondos europeos, si es algo que nombran cada 3 párrafos, es el turismo rural, el ecoturismo, el medio ambiente y la digitalización. Sobre esas 4 patas tenemos que repensar el modelo. Y nosotros tenemos 4 grandes pulmones o 5 turísticos en la isla de Fuerteventura que hay que interconectar con el interior porque
Fuerteventura es mucho más que el sol y la playa, aunque nuestro principal reclamo sea el sol y la playa. De hecho, en esta legislatura, Jessica, no sé si lo comparte, se ha hablado más de ecoturismo que nunca. Estamos hablando, porque sí es verdad que hemos hablado de reserva de la biosfera muchas veces, de reserva Starlight, pero no deja de ser conceptos, ¿no? Ahora sí estamos hablando de casas rurales, de gente que se moja en esas casas rurales, que hace inversiones, o como lo que ayer presentaban, para convertir a Fuerteventura en el epicentro del encuentro de senderistas a nivel nacional, ¿no? Que no estamos hablando de los picos de Europa, que estamos hablando de Fuerteventura. Sí, pero desgraciadamente que se hable de turismo rural no es una labor que haya hecho el Cabildo de Fuerteventura, y en esa crítica tenemos que ser, valga la redundancia, autocríticos. Es porque haya habido una asociación que ha tenido en la mano de Noelia, que ha tenido los suficientes arrestos para unificar a todo el sector del turismo rural, y que está haciendo un excelente trabajo, y que yo en más de una ocasión he reconocido que me gustaría tener, que tenga voz, mucho más voz, y de hecho hoy está invitada a participar junto con el sector porque forma parte del turismo de la isla de Fuerteventura. Y evidentemente el sector rural ha tenido un auge de un 30-40% en las reservas con respecto a otros años. Se ha mantenido, yo hablaba con Noelia y le preguntaba precisamente este dato, unos niveles de reserva del 50-60% a los alojamientos rurales, porque la gente lo que viene buscando es espacio, viene buscando aire libre, viene buscando contacto con la naturaleza. Creo que Fuerteventura es el mejor escaparate de todo eso, y por eso creo y creemos desde la Consejería firmemente que tenemos que irnos a ese mercado que lo está buscando, que fundamentalmente es el mercado nacional. Efectivamente. Bueno, un saludo para Noelia, que siempre nos ve. Es un encanto de mujer, aparte de súper profesional, y yo coincido con las palabras completamente. De hecho, bueno, pues ahí está el resultado en ese ciclo que estamos haciendo para mostrarles las casas rurales, que nosotros también podemos ser uno de sus clientes, que no hace falta que vengan de fuera, y disfrutar de ellas a precios muy, muy asequibles. Siempre lo decimos. Bueno, vamos a hablar de la promoción, porque bueno, hemos oído cómo se ha encontrado el patronato hasta ahora, o cómo ha ido trabajando el patronato hasta ahora, pero lo importante es cómo se va a trabajar a partir de ahora, y qué se va a hacer, qué se va a aprender de los errores del pasado, cómo se va a apostar por promoción. Uno de las grandes quejas del patronato, creo, históricamente ha sido la falta de una partida presupuestaria similar a la que tienen otros cabildos, ¿no? Tenerife, por ejemplo, Gran Canaria, para las promociones. ¿Se va a dotar de más dinero, en este caso al patronato, o cómo se va a instrumentalizar? Bueno, el patronato ahora mismo tiene un presupuesto de 3,9 millones de euros para el ejercicio 2021, y ahora con los remanentes que vamos a incorporar previsiblemente a final de mes, vamos a dotar al patronato de 1,6 millones de euros más. Aún así, estamos disparándole con tirachinas, ¿no?, a Tenerife y a Gran Canaria. Más de 30 millones, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí. Pero en esta incorporación de remanente solo para el patronato de turismo, 1 millón de euros va precisamente para promoción, para garantizar la conectividad y para diferentes acciones de cara, como digo, a verano y fundamentalmente al invierno. Sí, estamos disparando con tirachinas, por eso tenemos que, si tenemos una piedra, tirar al gigante de una pedrada. Hay que optimizar los recursos, por tanto. Y ahí tenemos la reflexión que intentamos hacer de aquí a final de año, intentar equipos profesionales que se dediquen al marketing, que se dediquen a las redes sociales, y por supuesto trabajar la otra pata que es fundamental en la isla de Fuerteventura, porque el 40-50% de las reservas vienen por ahí, que es la turoperación. La turoperación la hemos sacado a concurso, como bien saben, en un concurso internacional por 1 millón de euros, y se han presentado, creo que eran 18 promotores para llevar la marca a las agencias asociadas a estos promotores. Y ahora estamos en proceso de resolver ese concurso, que se resolverá en las próximas semanas. También la otra pata, los nuevos canales de comercialización, la tenemos, por ejemplo, pensada en estos remanentes de tesorería que vamos a incorporar. Y en mesa de contratación tenemos herramientas importantes ya a punto de ser licitadas, las redes sociales, que es otra crítica histórica que ha recibido el Patronato de Turismo. Nuestra reputación o nuestra marca no está siendo defendida desde la institución. Esto es como si Onda Fuerteventura hablaran de Onda Fuerteventura los oyentes de Onda, pero Onda no tuviese redes sociales. Por tanto, corres el riesgo de que la defiendan bien porque son muy buenos, que es lo que nos está pasando en redes sociales, que nos defienden bien porque esta isla es preciosa, o que la imagen de marca se vea deteriorada por malos servicios o porque la isla esté sucia,
corremos ese riesgo y por tanto tenemos que ser nosotros los que marquemos las pautas en el marketing digital. Y en eso estamos trabajando intensamente y esperemos que antes de final de año todo esto esté resuelto para encarar el 22 como un avión. Es que a cualquiera que se lo digas no se lo puede creer, ¿no? Es bastante difícil, ni siquiera si por el ejemplo, Jessica, ¿no? Que un destino turístico no tenga redes sociales es algo que no sabemos por qué ha ocurrido. Supongo que habrá tenido algo que ver muchas de las trabas administrativas o quizá un tema de presupuesto, lo desconozco. Pero, ¿por qué no ha habido redes sociales hasta ahora? Bueno, hasta ahora se ha pensado en las redes sociales como algo de niños, ¿no? Yo creo que algo adolescente, que no tenía importancia y estamos restando valor a un producto de publicidad que cuesta cero. Cuesta cero. Si lo hiciéramos desde la casa, que no tenemos esa figura en los cuadros de ninguna institución, como pueden ser los SEOs, los community, que son ya vitales en las empresas, en las administraciones eso no existe. Por tanto, se ha ido a la figura de la subcontratación, subcontrataciones que duran un año, o en este caso que está en licitación desde el año 19, pues licitaciones muy largas porque presentan bajas temerarias, tienen que ir a mesa. Pero bueno, como bien decías al principio, no es apuntar los errores del pasado, es avanzar hacia el futuro. Eso ya está en mesa y esperemos que lo tengan. Ahora bien, para mí siempre fue un error no estar en las redes sociales defendiendo el posicionamiento de marca y lanzando los mensajes que el sector nos diga sobre en función del comportamiento de los clientes, porque si hay algo que es importante en redes sociales es que puedes segmentar esa publicidad. Es decir, cuando tú lanzas algo, no piensen que las publicidades que nos llegan de hoteles, como he visto alguna de Barceló o H10, nos llegan porque somos aleatorios. Eso está segmentado en función de un grupo de edad, de si hombre o mujer. Normalmente este tipo de decisiones se segmentan hacia las mujeres porque las decisiones de viaje las tomamos las mujeres, para familias, para que les guste el deporte, o sea, podemos segmentar todo esto. Y es una publicidad realmente muy económica con respecto a la que podríamos estar haciendo con las agencias de publicidad o con las televisiones. Bueno, redes sociales, claro que sí, por supuesto. Y, por ejemplo, lo que decíamos al principio de esta entrevista, el hecho de que un youtuber pise la isla provocó que durante la Semana Santa no se hablase de ningún otro sitio a nivel Twitter España, sino de Fuerteventura, y compartieran su experiencia, y todos ellos muy positiva. Quería abordar dos temas antes de que se nos acabe este tiempo de entrevista. Uno de ellos es el alquiler vacacional, que también ha sido problemático, pues entre la división interna, aquellas personas que lo están haciendo muy bien y que están legalizando su situación, que ofrecen un servicio con personal dado de alta en la Seguridad Social para ocuparse de la limpieza, etcétera, y aquellos que lo están haciendo pues quizá para poder complementar una renta porque no están llegando bien o porque acuden a la picaresca. Había muchos expedientes encima de la mesa en turismo pendientes de regularización. ¿Se va a conseguir desatascar esta situación? Tengo que decir que yo cada día firmo en torno a 10, 12, 14 resoluciones de vivienda vacacional, que estamos en unas cifras de unas, no quiero ahora dar cifras exactas, pero me pareció entenderle a la técnico de la consejería que en torno a las 14.000 viviendas en la isla de Fuerteventura, que es una barbaridad. Pero es verdad que el Gobierno de Canarias terminó la legislatura pasada y empezó esta hablando del alquiler vacacional, de la necesidad de regularizar los estándares de calidad fundamentalmente, que es verdad que cuando se piden las declaraciones responsables, que cuando se acude a la consejería, es verdad que firman una declaración responsable cumplimentando y luego es la administración la que efectivamente y hace ver que esos requisitos se cumplan, pero cualquier cosa no puede ser alquiler vacacional porque evidentemente el destino sufre esos estándares o esas viviendas que no están cumpliendo con los estándares de calidad. Por tanto, a mí me decía la técnica que cualquier cosa es alquiler vacacional, ponen 2 literas en una habitación, eso es alquiler vacacional, y se ve ofertado eso en cualquier Airbnb, sitio, en cualquier sitio, y eso no es lo que necesita un destino turístico, ni nadie en general, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí el Gobierno de Canarias debería hacer de nuevo una reflexión en torno a cómo está ese sector, sin demonizar, porque, repito, hacia el alquiler vacacional se deriva un turismo de muchísimo poder adquisitivo, pues lo vemos en lugares
se me ocurre como las Ares, ¿no? De un poder adquisitivo medio alto que viene buscando la tranquilidad de una villa, de un alquiler vacacional, que gasta fuera, que practica deporte fuera, que contrata fuera y por tanto no hay que demonizar al vacacional, pero sí que es verdad que hay que hacer una reflexión sobre cómo está el sector en estos momentos y cómo trabajan las administraciones que tienen muchísimos problemas internos para registrar esas viviendas. Y ahí he asistido a alguna reunión de Intur en estos días y que los técnicos ya nos explicaban cómo los problemas que estaban teniendo entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el resto de cabildos de isla, donde la posición unánime del resto de cabildos era que si la competencia era de los cabildos, pues tenía que ejercerla los cabildos, evidentemente. O sea, que estamos más o menos en el mismo punto de salida, básicamente, ¿no? Con el alquiler vacacional. Pero sí se están dando mucha prisa en gestionar este tipo de alquileres. Sobre todo porque puede haber un conflicto, Jessica, entre esa, bueno, pues por ejemplo, me imagino que Puerto del Rosario será una de las capitales donde está también aumentando el alquiler vacacional, en búsqueda muchas veces de buscar ingresos, y choca de frente con un sector turístico que hasta ahora también daba muchos puestos de trabajo y generaba muchos ingresos. ¿Cómo conciliar, ¿no?, ambos formatos siempre dentro de la estricta legalidad? Exacto, y aparte, de todas maneras, yo creo que no son, o sea, es como si el turismo rural compitiera con el turismo de sol y playa. Creo que se complementan porque los clientes van buscando cosas distintas cuando uno se aloja en un hotel que cuando uno elige un alquiler vacacional. Sí, es que por eso digo que no hay que demonizar y hay que poner las cosas en su justa medida. Lo que pasa es que el hotelero cumple unos estándares de calidad que se les exige, que tienen inspecciones y que tienen una normativa aparejada, que al alquiler vacacional es más laxa precisamente porque los decretos no terminan de regularse convenientemente y el Gobierno de Canarias tiene serios problemas junto con los cabildos para poder regular todo ese sector. Bueno, la gastronomía, que sabe que es uno de mis temas favoritos. ¿Qué papel va a ocupar la gastronomía? Porque hemos visto cambios, hemos visto cómo se está profesionalizando el sector. Ahí está Fuerte Gourmet. Por cierto, hoy hablaremos con Demian Zambrana, que ha conseguido poner en el mapa gastronómico de la guía Repsol Ahí es nada a su restaurante, bueno, o la calidad de su restaurante ha logrado que se plasme a través de esos inspectores, ya saben, Repsol, que son anónimos y que visitan los establecimientos durante todo el año. Bueno, hemos visto una profesionalización del sector, tiene una hoja de ruta muy marcada, quieren hacerlo y hacerlo muy bien, quieren aprovechar este momento para que todo el mundo se ponga las pilas y que cuando volvamos otra vez a la normalidad, que volveremos, esté todo perfecto y con la excelencia que merece. ¿Qué papel va a ocupar en la Consejería de Turismo la gastronomía? ¿Se le va a dar el valor que merece? Por supuesto, ¿cómo? Por supuesto que sí. Siempre hemos dicho que esta isla tiene 3 pilares. El sol y la playa es uno, el interior es otro, la gastronomía, el deporte, sus segmentos. Lo hacemos muy bien. Si es que tenemos un sector que está haciendo grandes cosas, donde la administración creo que es la que está fallando de no coger a los mejores y ponerlos a visibilizar la marca, que es lo que creo que hay que intentar hacer, ¿no? Tanto en deporte, porque tenemos campeones del mundo entrenando aquí, un ejemplo, Sebastián Gil o Eduardo Blasco o Pablo Pérez Tavío, son referentes en el mundo del kitesurf y el windsurf, ni te cuento, los que tenemos aquí entrenando todos los días del año. Pues en el mundo de la gastronomía intentar hacer ese tipo de referentes. Nosotros este año vamos a dedicar 100.000 euros al sector gastronómico dentro de esos remanentes de tesorería. Estamos en camino de meternos dentro de Saborea España a través de la marca Saborea Fuerteventura y por lo tanto ese es un camino que vamos a iniciar en breve en cuanto se incorporen los remanentes. Y lo que intentamos precisamente es visibilizar todo ese buen hacer del sector, pero además colocar en el epicentro a un producto que nos ha presentado mundialmente y que en Fuerteventura lo queremos mucho, pero hay que venderle al resto del mundo lo que es un producto gourmet, como es el queso. El queso ha ganado premios a nivel internacional, tenemos una DEO que ha hecho muy bien su trabajo, una denominación de origen espectacular y ahora hay que colocarlo en el centro de la gastronomía para que el que venga a Fuerteventura necesariamente se vaya con un queso. Y eso yo creo que el sector camina muy de la mano en este sentido, lo tiene muy interiorizado que Fuerteventura tiene mucho producto de calidad, también pienso asociado a pues los vinos que estamos produciendo que ya empiezan a coger cuerpo o el aceite de oliva que también está reconocido en Agrocanarias y en todas las ferias en las que salen. Por tanto,
aglutinar toda esa experiencia, ese buen hacer, y nosotros simplemente, como digo, venderlo. Porque si ayer estábamos en un encuentro de senderistas y Lola, que es la responsable de medio ambiente, decía: yo voy a poner los caminos a punto y voy a señalizar y vamos a digitalizar. Digo, bien, yo soy la comercial de esos caminos y los voy a vender. Entonces, precisamente eso es lo que nos vamos a encargar desde el Patronato de Turismo, de vender toda esa gastronomía, ese buen hacer y profesionalizar un poco el paladar de los que nos visitan. Sobre todo porque la pandemia, si ha traído algo bueno, es que nos ha llevado a conocer el interior de la isla, ¿no? A nosotros y a todos los que vienen a visitarnos. ¿A favor del pasaporte, Jessica? Nosotros mismos también. Sí, nosotros hemos hecho una reflexión interior, ¿no? De qué es lo importante. Pues yo creo que el visitante ha hecho la misma reflexión. Los comportamientos de consumo se van por ahí, ¿no? Han incrementado, el segmento deporte se ha disparado porque estamos pensando en cuidarnos, estar de moda patear con la familia, que era lo que descubrimos que era lo importante cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? Bueno, yo creo que eso es interesante verlo en datos. A mí todas estas cosas es que me apasionan. Los comportamientos de consumo y demás, ¿no? Derivados del marketing. Bueno, lo podemos ver casi con las redes sociales a diario, ¿no? Sobre todo los lunes y los domingos, ¿no? De cómo la gente sale efectivamente a caminar con la familia, cómo hemos redescubierto la familia. Bueno, el pasaporte, que está en este debate ahora mismo de qué hacemos con el pasaporte, si el pasaporte va a tener todas las garantías. Ya sabe que hay un sector crítico por parte de los sanitarios que no lo ven muy viable. ¿Qué opina? Bueno, la Ley de Protección de Datos cuando se crea en la Unión Europea ya contemplaba que precisamente la figura de los pasaportes como algo que se tenía que ir encaminando hacia el futuro, en previsión de lo que pudiera ocurrir. Fuera una medida bastante, en este caso, futurible o previsora, ¿no? Uh-huh. Cuando se traspuso esa ley a España, también se incorporó la necesidad de que existiesen esos pasaportes por si algún día los necesitáramos, con lo cual legislativamente el marco lo tenemos y sanitariamente me parece imprescindible, porque no tenemos que obligar a una persona que llega a un establecimiento hotelero o que llega a Fuerteventura a través del aeropuerto a hacerse un test cuando ya viene vacunado. Creo que esos pasaportes no deberíamos de tener un debate tan extenso como el que hubo con los test. Uh-huh. O sea, si hay personas que ya tienen ese pasaporte verde que ya les figura en su historial médico que han sido vacunados, por tanto podrían tener esa predisposición a viajar, a moverse y a entrar en los establecimientos. Y creo que es un paso que debe dar Canarias como región turística y como pionera. Por lo menos hay más comunicación ahora entre la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que parece que había, bueno, pues por momentos algunas incluso fricciones, ¿no? Yo no sé si están contentos porque como yo llamo todos los días a pedir perras, pues sinceramente no creo que no les ha venido muy bien que retomáramos el contacto. Pero es verdad que sí, es un contacto fluido, fundamentalmente con la viceconsejera de Turismo, Teresa Verástegui, que estamos en contacto permanente para reuniones. El lunes tuvimos una, hoy tengo una llamada prevista cuando terminemos la reunión con el sector y bueno, el contacto se ha mantenido y además hemos sido muy bien recibidos y nos han dado las gracias por incorporarnos a los canales de diálogo, que es verdad que estaban por momentos rotos. De hecho, el sector que estuvo aquí la semana pasada, Jessica, decía que más que hablar muchas veces de ayudas puntuales que tanto cuesta sacar adelante para cantidades muy pequeñas en los ayuntamientos, lo que pedían era que ellos que estaban dispuestos a jugársela y que habían pedido créditos para aguantar, para seguir pagando esos costes laborales, pues que les dejaran que esos créditos, en vez de pagarlos en 5 años, fuera en 20. Escuché esa mesa de debate que fue aquí, que participó Paco Ufano, Antonio Vicente Hormiga y Luis, creo recordar. Sí, Luis Cardona. Efectivamente, y yo no puedo estar más de acuerdo, es decir, los créditos ICOs tienen que pedir un aplazamiento de esos créditos, del pago de esos créditos, porque el sector sigue sin ingresar. Es que es algo que cae de maduro, ¿no? Cualquier es de sentido común. Otra de las cuestiones que planteaban eran los ERTEs, que ya parece ser que la ministra ha anunciado que se van a aplazar de forma indefinida, por lo menos hasta final de año. Lo que pasa es que, como yo coincido con ellos, es decir, ya no es tanto la ayuda directa que le pueda llegar, sino las indirectas que les podamos dar. Esto es fomentar el consumo interno que se derive a ciertos
sectores, la hostelería, la restauración, fomentar además líneas de ayuda de consumo directo, es decir, los mafascas que habían propuesto, que me parece una iniciativa maravillosa, que viene de la Xunta. La Xunta crea esos bonos distintos que son pues para médicos, los creó primero para el personal sanitario, para que pudiese desayunar, luego lo creó como asistencia social, es decir, para todas aquellas familias que no podían, pues por ejemplo, los de cuota cero en Canarias, los comedores, para que pudieran desayunar esos niños en cafeterías puntuales. Es decir, esos son lo que yo creo que las ayudas directas que se les puede dar a los sectores, porque las ayudas, como bien dices, que empiezan a tramitar una subvención en marzo, le llega la subvención en octubre, pues habrá gente, en octubre en el mejor de los casos, en octubre se resuelve, luego ya te pagarán en enero o febrero. Exacto. Puede ser que tú ya hayas quebrado. Es más, has quebrado y has asumido una deuda que tendrás que seguir pagando a pesar de no tener trabajo, a pesar de no tener tu negocio. Y que te impide pedir ayudas, ¿no? Que es otro de los debates actualmente. El hecho de que si tú tienes deudas no puedes solicitar ayuda, que esto, claro. Claro, pero eso es la Ley General de Subvenciones, ya contempla que puedas pedir ayuda a pesar de ser deudor a la Seguridad Social. Lo que pasa es que el Gobierno de España no lo está aplicando y es lo que hay que pedirle, que abra la mano a que un sector, como puede ser los autónomos y las pymes, que hayan contraído deuda y de esa deuda se haya derivado el impago porque es verdad que no tengo ingresos. ¿Cómo voy a pagarte la Seguridad Social? Pues no tengo ingresos y además la cuota de autónomo es altísima en este país. Es verdad que tenemos coberturas, pero es verdad también que es una cuota muy alta y que cada vez que hay una crisis económica se ceba sobre los autónomos y sobre la cuota de los autónomos. Por tanto, pues ahí yo creo que hay que hacer una reflexión y aplicar lo que está, la Ley General de Subvenciones, y permitir al Gobierno de España que este sector concreto que pueda demostrar que su deuda con la Seguridad Social y que su negocio ha perdido facturación, pues pueda acceder a las ayudas. Sobre todo porque vimos una verdadera intención a una pregunta directa de si ustedes están dispuestos a tirar la toalla viendo cómo se está alargando y ellos quieren seguir manteniendo sus inversiones, que esto también es muy loable. Pero es que quieren invertir en Fuerteventura porque Fuerteventura es un destino con muchas posibilidades de cara al 21, pero fundamentalmente al 22. Por ejemplo, la Riu no se cansa de querer invertir esos 40 millones en el Hotel Riu Oliva Beach, a pesar de los traspiés que continuamente le pone el Gobierno de España para renovar el hotel. Por cierto, ustedes se han reunido, un respaldo importante para un personal que está ahora mismo, bueno, pues con el último aliento, sí, efectivamente. Iban a dirigir un escrito urgente al Ministerio. ¿Han recibido respuesta? No, ni la recibiremos, porque si no la reciben los interesados, me parece que el Ministerio aquí va de sobrado, y perdónenme que sea hasta maleducada, pero van de sobrados. No, que me parece que esto es un atropello en toda regla. Vamos a ver qué resuelve el Consejo de Estado en ese informe preceptivo a los que ha mandado la revisión de oficio de la concesión, pero es que la concesión no tiene nada que ver con el expediente de licencia de obra. La empresa está dispuesta a invertir 40 millones a pesar de que se le revise la concesión. Y aquí tenemos que estar tenemos que estar en alerta, y es otra de las cuestiones que pretendo trasladarle al sector con la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático, por la puerta de atrás, modifica el reglamento de costas, precisamente las concesiones en la costa. Y una comunidad que está siendo pionera en esta crítica y que Canarias está mirando a otro lado es Galicia. Toda su industria pesquera y toda la industria de las rías, que vive de la ría, se va a ver afectada precisamente por esta modificación de la ley, esta creación de la Ley de Cambio Climático, que todos los efectos es la modificación del reglamento por la puerta de atrás de la Ley de Costas, y tenemos que estar muy pendientes. El señor Hugo Morán, siempre en titulares y siempre pendiente, veremos si termina de resolver o no. Por último, Jessica, ya en el 2007, en el 2012 también, cuando ha habido crisis en Fuerteventura, hemos hablado siempre mirando al cielo, la conectividad, que al fin y al cabo es lo que nos une con el resto de todo, de mercancía, de la que hablamos muy poco, pero también hemos escuchado al sector sobre los costes que tiene, que padece cualquier tipo de empresa en Fuerteventura. Todo lo que entra por muelles es carísimo, hay una desigualdad con respecto a otras islas, y también del aeropuerto, en este caso de pasajeros, que son pues nuestros euros, nuestra economía depende de ellos. ¿Cómo se va a ver afectada la isla de Fuerteventura después de esta pandemia? No solamente con el recorte de aerolíneas, que estamos viendo que algunas están cerrando en quiebra absoluta, sino también con estos cambios de consumo.
Fuerteventura puede recuperar esa conectividad. Lo que pasa es que los turoperadores tienen que empezar, muchos turoperadores son dueños de compañías, además tienen que empezar a volar ya y a generar liquidez ya, porque, por ejemplo, una que nos preocupa especialmente en el patronato es TUI, que ha vuelto a pedir la inyección urgente de capital para poder llegar al verano. Es una situación muy complicada, el panorama de incertidumbre no ayuda a generar cierta estabilidad para que se restablezcan esas conexiones, y por el momento lo que sí tenemos sobre la mesa son conexiones con el mercado península, mercado Canarias. Por eso decía que vamos a irnos a lo seguro, a lo que tenemos atado este verano, e intentar recuperar toda esa conectividad aérea de cara al invierno y al otoño, ¿no? Y ahí mercados como Alemania, el Reino Unido, Jet2, todos estos turoperadores, las compañías aéreas tienen necesariamente que recibir ingresos este verano, empezar a tener liquidez este verano para programar una temporada de invierno que sea buena para Fuerteventura, aunque las previsiones apuntan a que no recuperaremos la conectividad que teníamos en el 17-18 hasta el 2026. Es una cifra dramática para Fuerteventura, pero también es verdad que nadie sabe lo que va a pasar mañana, porque realmente está siendo un panorama muy, muy, muy cambiante. Por tanto, vamos a ser optimistas. La parte que nos toca es ser optimistas y poner toda la carne en el asador. Como digo, 1 millón de euros van a salir del Patronato de Turismo para intentar reforzar la conectividad aérea con la isla de Fuerteventura, garantizar la conectividad aérea con Fuerteventura y nosotros por lo menos que de nuestra parte no quede, ¿no? Jessica de León, mil gracias por participar esta mañana y por ser tan clara, de verdad. Muchas gracias. Oye, decir que no nos vamos a recuperar esa conectividad hasta el 2026 es un dato, son los datos, y los datos hay que decirlos para que nos acostumbremos y sobre todo empecemos a pensar en otros modelos de negocio, también vinculados al turismo, pero también otras fuentes de ingresos que me consta que están trabajando en esa diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes no se vayan, que como decimos, estamos hablando, decía Jessica, hay que poner en valor a aquellos que lo están haciendo muy bien dentro del sector y que defiendan la marca. Demian Zambrana es uno de ellos. Hablaremos sobre ese Sol Repsol, de la guía Repsol, valga la redundancia, en el que ya aparece su restaurante en una guía en la que 97 establecimientos a nivel nacional han sido galardonados.